En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su programa Me amó y se entregó por mí. Hoy meditamos ya la octava parte del tema Los dones de Dios pueden perderse. Un tema, como les he dicho, muy interesante, sobre el cual no existe mayor información en internet. Cuando ustedes se ponen a buscar este tema, pues no aparece. Yo utilicé una herramienta de inteligencia artificial que en estos días me ha estado dando un poco la curiosidad por conocer un poco más cómo funciona todo esto, que sea solo para ver qué es lo que hacen estas herramientas. No me interesa preparar algún tema con base en esto o utilizarlo para fines académicos. No me interesa algo así, sino que busqué algo de esto y decía, no es que se pierdan, sino que pueden dormirse, de que pueden en un momento pausarse, pero por eso vemos otro de los riesgos. La inteligencia es artificial, no es espiritual, y debemos suplicarle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de la inteligencia espiritual, el don del conocimiento, el don de la sabiduría, para poder conocer los misterios que el Señor tiene. Les saluda como siempre su hermano y servidor en Cristo Jesús, Ludwig Salvador Cardona Gómez. Y hoy, como les decía, compartiremos ya el tema 8. La parte 8 del tema 4. Los dones de Dios pueden perderse como una realidad que puede suceder en nuestra vida espiritual. Algo que espero que no suceda en nuestra vida, por supuesto, porque hay tantas ocasiones en las que uno puede leer algo, conocer algo y aún así, sabiendo las consecuencias que eso se tiene para la vida de cada uno de nosotros, aún así lo hacemos. Espero en el Señor Jesús que ninguno de nosotros, cuando lleguemos a la presencia del Señor, nos diga: mira, aquel don que tenías, te lo quité porque hiciste esto y esto y esto y esto. Cuando estemos en su presencia, cuando seamos juzgados, no podremos decir: Señor, es que mira, yo lo hice por esto, lo hice por aquella razón. No podremos mentirle al Señor. De hecho, no podemos mentirle nunca, pero menos en ese momento. Ahora es el tiempo de la misericordia. Ahora es el tiempo para poder suplicarle al Señor que nos perdone, que nos ayude a rectificar nuestro camino. Ahora meditaremos aquel problema que en muchas ocasiones tenemos en nuestra vida. La desobediencia a Dios conlleva consecuencias. Y esto no es solamente en el uso de los dones del Espíritu Santo, en las gracias que el Señor nos concede para el servicio de la iglesia o para la santificación personal. Esto es en todo ámbito de nuestra vida. Si una persona ejerce mal su ministerio como padre de familia, tendrá consecuencias. Si una persona es un irresponsable en su trabajo, tendrá consecuencias. Si una persona transgrede alguna ley, tendrá consecuencias. Y así, todo lo que hagamos en esta vida, sea bueno, sea malo, tendrá consecuencias. Lo recuerda el apóstol San Pablo, que aquel que siembra en el Espíritu, es decir, en el Espíritu Santo, cosechará la vida eterna. Pero el que siembra en la carne, cosechará corrupción y muerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a sembrar en el Espíritu Santo o vamos a sembrar en la carne? Espero que en el Espíritu Santo, y que así sea el ejercicio de nuestros dones. En el segundo tema, si no recuerdo mal, en el segundo capítulo de este curso, el tema que se llama Dos formas de vivir frente a Dios, ante Dios, una frente a Él, la otra espalda de Él. Recuerdo que fue cuando presenté los bienes preternaturales, que son aquellos que están antes de la creación del mundo, antes de la naturaleza con la que Dios nos creó. Y nuevamente vengo a recordar la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 4. Efesios 1:4, cuando dice el Señor por medio de San Pablo que Él nos creó
y nos escogió antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Los bienes preternaturales son dos: inmortalidad e integridad. Inmortalidad no en el sentido de que nunca íbamos a morir, nunca íbamos a dejar este mundo. La muerte es una consecuencia de nuestra fragilidad humana. Todos nosotros llegará el día en que dejemos este mundo. Y espero en el Señor que pasemos a su presencia luego del juicio. Y aunque pasemos por el santo purgatorio, pero esa ya sería una cierta, bueno, no cierta, sino que, bueno, es una cierta consolación. Es una consolación que nosotros tenemos de saber de que si vamos a llegar a santo purgatorio, en el tiempo que Dios considere, llegaremos a la gloria del cielo. Y Dios no lo quiera, pero podríamos ir a dar al infierno también. Pero todos vamos a morir. La inmortalidad a la que hace referencia los teólogos menciona a la imposibilidad, voy a decirlo de esta forma, porque en los planes de Dios no existía, a la imposibilidad, a la ausencia de pecado en nuestra vida. Es decir, que Dios no pensó que nosotros fuéramos a pecar. En el plan de Dios no estaba el pecado. Entonces la inmortalidad se refiere a que no íbamos a caer nunca en el pecado y nuestra alma no iba a morir. Entonces ahí está, que aunque muriéramos físicamente, iríamos directamente al cielo. Y posiblemente lo más seguro es que no habría llanto, lamento, dolor, duelo, luto, todo aquello que se vive cuando se pierde a un ser querido. Y que quienes ya hemos tenido esa experiencia, pues sabemos lo que se siente. Y la integridad, pues es un don que está íntimamente relacionado con la inmortalidad, que es la ausencia de pecado. ¿Y por qué lo traigo a colación? Precisamente por la imagen que tenemos aquí, cuando el ángel destierra a nuestros primeros padres, Adán y Eva, del paraíso. Así también, pues nosotros podríamos ser desterrados del plan de Dios por un mal uso de los dones, o podríamos ser desterrados de algún servicio, de algún ministerio, porque los estamos utilizando mal. Aquí habla algo ya de esto, de que poco o nada se habla de las consecuencias de la desobediencia al Señor. Se prefiere hablar de temas sociales o políticos, incluso en las homilías. ¿Cuántas veces ustedes en sus parroquias o en retiros, en asambleas, en algún evento masivo de su movimiento, cuando han estado en la Sagrada Eucaristía, cuántas veces la homilía hace énfasis en esto? ¿Cuántas veces el sacerdote, sea presbítero, sea obispo, nos llama a la conversión? ¿Cuántas veces nos recuerda quien está predicando sobre las consecuencias? Prefieren hablar de otras situaciones. Miren qué bonito estuvo el viaje del Papa León XIV a España. Y miren qué maravillosos los mensajes que dio. O vean qué interesante lo que está pasando en la sociedad o lo que sea. Pero que al final son temas importantes, sí nos ayudan a iluminar la realidad a la luz del Evangelio. De lo contrario, pues no será más que un discurso sociológico, político, económico o de cualquier otra índole. Pero la homilía debe centrarse y debe explicarse según la institución general del misal romano, debe iluminarse a los presentes con la palabra de Dios. Debe explicarse la palabra de Dios en la homilía y no andar hablando de otras cosas por ahí. Se puede predicar también una visión equivocada de la misericordia. Alguien me puede decir, no hable de eso, que la desobediencia a Dios, no, mejor hablemos de misericordia. No hablemos de un Dios justiciero, de un Dios castigador, de un Dios que reprende a sus hijos. Hablemos de misericordia. Pero es que misericordia y justicia no van en caminos opuestos, van juntos. Lo decía el Papa Benedicto XVI, que Dios es justo en su misericordia. No sé si es cuando todavía era cardenal que él acuñó este término, y es toda la enseñanza bíblica. Dios es justo en su misericordia. Eso es muy cierto.
El problema es que nosotros pensamos muchas veces en una misericordia como alcahuetería, decimos aquí en Guatemala, como demasiada suavidad, una excesiva suavidad, como mire, no vayan a tratar mal, consientan, malcríen al hijo, no le digan nada, no lo reprendan porque se puede cohibir, puede traumarse. Así piensan muchos que deberíamos ser en la iglesia. No hablen de pecado, hablen de misericordia, hablen de iglesia en salida, hablen de acogida, hablen de inclusión. Todo eso debería ir también con la justicia divina. Debería ir amarrado a la justicia divina. Porque la verdadera misericordia no se trata de intentar burlarse de Dios, que de Dios nadie se burla, lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Pero aquellos que quisieran burlarse de Dios, ya lo vamos a ver en un momento, aquí está. Por eso les digo, peco y rezo, empato, dicen algunos. Esa es la misericordia que muchos quieren decir, que quieren enseñar en la iglesia. Pero esto de peco y rezo, empato, es una enseñanza de Martín Lutero. Cuando él escribió una carta a Melanchthon, Melanchthon fue uno de los primeros reformadores protestantes, aunque yo más que reformadores protestantes les diría uno de los primeros cismáticos protestantes, cuando le escribe: peca fuerte, pero cree más fuerte. Peca fuerte, pero cree con todas tus fuerzas. Eso no es enseñanza católica. Eso es como lo que les digo, tratar de... No hable de pecado, no hable de justicia, no hable de juicio, no hable de condenación, no hable de estas cosas. Mejor hablemos de misericordia, de perdón, de salvación, que es cierto que puede venir. Pero hay que recordar las dos cosas. O iremos al cielo, que es lo que deseo con todo mi corazón, que todos vayamos al cielo, aunque es una realidad que no todos están en el cielo. El infierno no está vacío. La palabra de Dios lo dice y la enseñanza de la iglesia también es clara al respecto. Pero yo quisiera que todos fuéramos al cielo. Pero en cada uno de nosotros está aceptar o no la invitación de Dios y vivir guiados por la acción del Espíritu Santo para precisamente esforzarnos en luchar con la gracia de Dios, por supuesto, y en utilizar nuestros dones a la luz de la palabra de Dios y como lo dice el Espíritu Santo, como Él nos guía, y no hacer aquellas cosas de Saúl, que recuerdo ahora otra parte, algún versículo del texto que estamos meditando. No digamos y pídele tú al Señor tu Dios. No hagamos eso, por favor, hermanos. No digamos al Señor tu Dios, sino que, Señor, tú eres mi Dios, yo en ti confío. Ayúdenme, hermanos, a pedirle al Señor, a mi Dios, a nuestro Dios. Ahí eso es algo diferente. Pero también recordar que tenemos que ser obedientes y fieles a lo que el Señor nos ha mandado a hacer en la iglesia. No a todos nos manda a hacer lo mismo, ni a todos nos manda a hacer todas las cosas o muchas cosas. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, si yo quisiera ponerme con una pista a grabar cantos, nadie lo escucharía, por supuesto, porque mi voz no es para cantar. Entonces yo tengo que reconocer lo que Dios me ha dado. Y hay gente por ahí que anda cantando y que uno dice, ¿y quién le dijo que era cantante, verdad? Pero bueno, o hay otros que andan predicando y uno dice, ¿y quién le dijo a ese que era predicador? Pero hay tantas cosas que suceden por no hacerle caso al Señor y por no vivir aquello de que el Señor nos pide misericordia. Como dice el profeta Samuel, le dice al rey Saúl, misericordia quiero, no sacrificios, obediencia a Dios y no holocaustos. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Mira, hermano, nos puede estar diciendo ahora Samuel, el profeta Samuel, Dios quiere que seas obediente. No te dio un don, no te preocupes. Dios te dio el don
que mejor podrás llevar a cabo. Y eso también nos lo puede decir el Señor a nosotros. Tú me pediste un don en algún momento, yo no te lo di, pero porque te concedí el don con el que mejor me vas a servir. Que yo quería otro don. Dios sabe por qué. Que no me lo concediste, Señor. Él sabe por qué. No hay nadie que sepa mejor lo que nos conviene que el mismo Dios. Cuando yo estuve en mi segundo proceso vocacional en el seminario, mi director espiritual me decía que su director espiritual le decía con cierta frecuencia: no hay nadie más interesado en el reino que el mismo Dios. Entonces, en este sentido, aprendamos y aceptemos con gozo esto y sepamos que Dios nos concede aquellos dones con los que mejor le serviremos. Es urgente predicar sobre la conversión. San Marcos capítulo 1, versículo 15. Es uno de esos textos cuando el Señor Jesús dice: el tiempo se ha cumplido, conviértanse y crean en el Evangelio. Es un texto que se nos recuerda el miércoles de ceniza, cuando nos hacen la señal de la cruz con ceniza. Conviértete y cree en el Evangelio. Es que ese es uno de los problemas, que muchas veces nosotros no queremos ya predicar sobre la conversión. Mejor prediquemos sobre otras cosas, pero no hablemos sobre convertirnos, sobre hacernos violencia. Y algo al respecto, hoy que es 19 de junio de 2026, quiero comentar un video muy triste que he estado viendo por partes, porque es bastante largo, es de poquito más de una hora. El padre Javier Olivera Rabasi presenta a otro sacerdote, el padre José de Jesús Rodríguez, creo que es no recuerdo el apellido de este padre, un padre mexicano, a quien yo tenía una alta estima y me gustaban mucho sus reflexiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este padre mexicano invitó a un psicólogo para hablar sobre la homosexualidad. Y entonces algo así como el orgullo y la fe católica, algo así creo que se llama el video. Y entonces hay momentos en los que el padre José de Jesús como que se siente atemorizado y dice: mira, si tú tienes tendencias homosexuales y quieres practicar tus tendencias, no te preocupes, la iglesia no te juzga. Y no es que la iglesia nos juzgue, pero la palabra de Dios es clara cuando dice que no se debe practicar la homosexualidad, está condenada. Y no es como el padre José de Jesús dicen que son 2 versículos bíblicos los que hablan sobre este tema nada más. Dice Sodoma y Gomorra y otro texto de San Pablo. No, hay muchos textos bíblicos más. Está en el libro del Apocalipsis, hay otros textos de San Pablo en los que se habla sobre la homosexualidad. Pero me preocupa porque este padre, en lugar de ser luz, fue parte de la oscuridad. Y el padre Olivera Rabasi le corrige detalladamente cuando dice: mire, vamos por partes. Quienes han visto ya los videos del padre Olivera Rabasi saben cuál es su estilo. Pausa el video del otro padre y entonces le dice: el catecismo de la Iglesia Católica en tal número dice ta. Y empieza a explicar lo que es la fe de la Iglesia. Pero vemos que hay sacerdotes que tienen miedo de predicar la verdad, tienen miedo de hablar sobre la conversión. Aquí en Guatemala sucederá y sucede frecuentemente. Aquel sacerdote que se queda callado aun cuando ve que las personas están en el teléfono. Sucedió este domingo, si no estoy mal, fue este domingo que fue 14 de junio, si no estoy mal, domingo 14 de junio de 2026. La procesión de entrada era un padre invitado, como les digo, porque mi párroco estaba en la filial, pero el padre iba a la procesión de entrada y una señora hablando por teléfono tranquilamente ahí en una de las bancas. El padre tuvo que haberle dicho: mire señora, por favor, si quiere hablar por teléfono, sálgase de la iglesia. Pero él, no sé si lo vio o si lo vio no le importó. Tenemos miedo de hablar de estas cosas o de decirle a las mujeres que lleguen vestidas decentemente y no tengan provocaciones
hacia los hombres o hacia otras mujeres, dependiendo de su tendencia. O los hombres también, que no lleguen en pantaloneta o que se quiten la gorra en la iglesia, o tantas cosas que pueden suceder, o que no estén hablando tanto en el templo. Tenemos miedo de hablar de eso. Tienen miedo muchos sacerdotes, pero es urgente hablar de todo esto. Y aquí traigo dos conceptos que no existen todavía o no existían. El concepto en sí, porque ya el término, mejor dicho, el concepto sí existía. Con Santa Teresa de Jesús, si no estoy mal, ella creo que habla de la primera y la segunda conversión. Yo les he dado ahora otro nombre y lo propongo para ustedes, un poco en el tema de la revelación fundante y revelación dependiente que nos hablan los teólogos. Yo traigo a ustedes el concepto de conversión fundante y también conversión dependiente. Conversión fundante, ¿qué es? En pocas palabras, lo que yo propongo como términos y que espero que sean utilizados en el futuro, lo propongo y lo ofrezco a la iglesia. Conversión fundante es aquella experiencia en la que nos dejamos encontrar por Dios. No es que yo me encontré con Dios, yo me dejé encontrar con Dios, por Dios. Tuve mi encuentro personal con Dios, pero la iniciativa es de Dios, no es mía. Cuando yo me dejé encontrar por Dios y empecé el camino de conversión. Esa es la conversión fundante. Cada uno recuerde cuál fue su conversión fundante, que esto se da una vez en la vida, que después pueden tenerse experiencias fuertes de conversión, pero Efesios 4:28, entre otras cosas, dice el apóstol San Pablo, el que robaba, que ya no robe, el que mentía, que ya no mienta. Podemos decir el adúltero, que ya no tenga esa relación pecaminosa, el borracho que deje de consumir licor, el drogadicto que deje las drogas, el mentiroso, ya lo hablábamos, el perezoso, el pornógrafo, ¿qué otro pecado? El perezoso, el defraudador, el corrupto, todas estas cosas, el pedófilo, todo esto, todos los que cometen estos y otros pecados, el que va con los brujos, el hechicero, todos dejen su actuar y su mal actuar y empiecen a vivir de acuerdo a Dios. Cuando uno tiene ese encuentro como San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, ese momento cuando Dios lo tira al suelo, algunos dicen caballo, otros dicen camello, otros dicen burrito, no importa en lo que iba San Pablo montado, lo que importa es el momento que Dios le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa fue su conversión fundante. Pero la conversión dependiente es la del día a día. ¿Por qué dependiente? Porque depende de la conversión fundante, depende de aquel primer encuentro personal con el Señor Jesús. Son los cambios que debemos hacer diariamente, la lucha constante que todos vivimos como parte de nuestra realidad, luchando contra aquel pecado o aquel defecto que tanto daño nos hace. Es urgente la conversión fundante y también la conversión dependiente, porque puede haber alguien que en este momento que esté viendo este video no haya tenido su conversión fundante, sino que porque alguien le pasó este video y dijo, vamos a ver de qué habla este tipo, vamos a ver, me interesó, tengo curiosidad, pero puede ser que no haya tenido su conversión fundante. Y qué bendición sería que este programa fuera precisamente ocasión para conversión fundante. Pero la conversión dependiente será la del día a día hasta el día que nos encontremos ante el Señor y le digamos, aquí estoy, Señor. Y estemos para el juicio. Ahí nadie nos va a cubrir nuestras mentiras o los engaños o lo que hayamos hecho. Ahí Dios nos juzgará y nos dirá, espero en el Señor que así sea, ven bendito de mi Padre a gozar del cielo preparado para ti. Y espero que no nos diga ninguno de nosotros, vete maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Espero que no nos diga lo segundo. Espero que la conversión dependiente nos ayude a algún día gozar de la patria celestial. Pero es importante hablar de esto, hermanos. Yo no me puedo quedar callado. En mi conciencia está no quedarme callado de conversión dependiente y conversión fundante. Yo no me puedo quedar callado. Otros
Dios les juzgará. Me dicen en alguna ocasión alguien, es que sos demasiado cuadrado, demasiado rígido, que esto y que el otro. Es mi responsabilidad. Yo tengo que predicar la palabra de Dios. A eso me llamó el Señor, como un servicio, no como una forma de vida, ya lo saben, como un servicio a la iglesia, para futuras generaciones y para la actual también, a donde pueda llegar este mensaje, que sea para honra y gloria de Dios. La divina misericordia, el Señor de la divina misericordia. Nadie puede ser más misericordioso que Dios. Esta ya es una blasfemia. Saúl vivió las consecuencias de la desobediencia. Igualmente nos sucederá a nosotros si no aceptamos el amor de Dios, que conlleva un nuevo modelo de vida, un nuevo modo de vida. Como dice el Señor en el Evangelio, si alguno quiere ser mi discípulo, que tome su cruz de cada día y me siga. El Señor no te va a obligar. No es una religión a la fuerza, no es que tienes que seguirme porque yo soy Dios y yo di mi vida por ti. Dios jamás va a decir eso. Si alguno quiere, tú quieres, bienvenido. Hay unos pocos requisitos, dice el Señor. Conversión fundante. Tomar la cruz. Bueno, la conversión fundante sería, ¿quieres ser mi discípulo? Esa sería la conversión fundante cuando nos encontramos con Dios. Ahora, conversión dependiente, tomar la cruz de cada día y seguirlo. Esa es la conversión dependiente, tomar la cruz de cada día y seguir al Señor. Que Señor, que es muy difícil, claro, para nosotros es imposible, pero con la gracia de Dios todo es posible. Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo hacer nada, pero en Cristo que me fortalece, guiado por Él, por la gracia del Espíritu Santo, por supuesto que puedo. Puedo tomar la cruz de cada día. Por mis propias fuerzas no puedo. Si mucho la arrastraré, o si mucho sabré dónde está, y ahí voy medio llevando la cruz, pero no la cargaré con amor, con gozo, con paz, paciencia, bondad, amabilidad. Con nada de eso la cargaré si no es por la gracia del Espíritu Santo. Necesitamos proclamar este mensaje, no podemos callar, debemos hablar de lo que hemos visto y oído, como dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 1, suplicando al Espíritu Santo que nos permita ser fieles a la vocación a la que hemos sido llamados, sea como iglesia, sea como cristianos, en nuestra individualidad. Sea como iglesia, porque muchas veces se nos olvida orar por toda la iglesia. Aquel canto tan hermoso, iglesia soy y tú también. En el bautismo renacemos a una vida singular. ¿Cuál vida singular? La vida de la gracia, la vida en el Espíritu Santo. Pero iglesia soy y tú también. Es decir, todos estamos en este barco, dirigidos por el Señor Jesús, pero debemos siempre pedir por aquellos hermanos, por los que están pasando nuestras mismas tribulaciones, dice la palabra del Señor. Hay que orar también, sabiendo que todos estamos atravesando las mismas penas, las mismas tribulaciones. Y ahora, hermanos, como siempre, le pido a Dios que les bendiga y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y digamos juntamente con San Pablo, me amó y se entregó por mí. Mis datos, como siempre, correo electrónico, canal de YouTube, pidiéndoles que vean estos videos completamente, que pidan al Señor que su gracia y misericordia sea siempre con nosotros, que podamos vivir nuestra conversión dependiente en el día a día. Y si en algo se les puede servir, ya saben, ahí estamos a la orden. Solo les suplico, hermanos, oren por mi familia y por mí, para que seamos fieles a la voluntad del Señor y que nuestra conversión dependiente sea una realidad en el día tras día. Y ahora vamos a ponernos en las manos del Señor, sabiendo que tenemos una gran maestra, la Santísima Virgen María. Ella nos ayuda y nos enseña que la conversión dependiente es una realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que su alma y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y si el Señor Jesús nos permite, hasta un nuevo programa en el que seguiremos meditando este tema tan importante.